Audiolibro, Raquel, una historia de amor y devoción. Introducción, el amor y la devoción de Raquel. Raquel, la segunda esposa de Jacob, es una figura central en la narrativa bíblica, cuya historia combina amor, sacrificio y un profundo anhelo de propósito. Desde el momento en que Jacob la conoció, Raquel se convirtió en el símbolo de un amor que inspira dedicación y perseverancia. Relatada en el libro de Génesis, su vida refleja la humanidad de nuestras luchas, los celos que surgen en relaciones complicadas, el dolor de la espera cuando las promesas parecen lejanas y la gracia divina que transforma incluso las pruebas más difíciles en bendiciones eternas. A lo largo de su vida, Raquel enfrentó desafíos personales que revelaron tanto su vulnerabilidad como su fortaleza espiritual. Su rivalidad con su hermana Lea no solo marcó su relación, sino también su fe, llevándola a confiar en Dios en medio de conflictos familiares. Su lucha por la maternidad, un deseo profundamente arraigado en su corazón, fue una etapa llena de lágrimas y súplicas, pero también de esperanza y gratitud cuando finalmente Dios escuchó sus oraciones. Este audiolibro te llevará a un recorrido por los momentos más significativos de la vida de Raquel, explorando los matices de su personalidad y la profundidad de su relación con Dios. A través de su historia, descubriremos cómo las pruebas de la vida pueden moldearnos, cómo el amor verdadero requiere sacrificio y cómo la soberanía divina obra incluso en circunstancias que parecen imposibles. La historia de Raquel no es solo un relato del pasado, es una invitación para reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos desafía a enfrentar nuestras luchas con perseverancia, a valorar el amor como un regalo sagrado y a confiar en los planes perfectos de Dios, aun cuando no los entendamos completamente. Raquel nos enseña que, en medio de los misterios y desafíos de la vida, el amor y la fe pueden dejarnos un legado eterno. Emárcate en este viaje espiritual para descubrir las lecciones que Raquel tiene para ofrecerte y encuentra en su historia una fuente de inspiración para tus propias experiencias de vida. Capítulo 1. El encuentro en el pozo. El relato de Raquel comienza con uno de los encuentros más románticos y significativos de las Escrituras, un encuentro que no solo marcó el inicio de una gran historia de amor, sino que también puso en movimiento el plan divino para el pueblo de Israel. El inicio de una historia de amor. El pozo, un lugar de encuentro y provisión en las tierras de Harán, se convirtió en el escenario del primer encuentro entre Jacob y Raquel. Jacob, quien había huido de su hogar para escapar de la ira de su hermano Esaú y buscar refugio con su tío Labán, llegó al pozo en busca de orientación. Fue allí donde vio por primera vez a Raquel, cuidando las ovejas de su padre. La belleza y gracia de Raquel cautivaron de inmediato a Jacob, y su corazón se sintió profundamente conmovido. El relato, narrado en Génesis 29, describe cómo Jacob, al ver a Raquel, apartó la piedra que cubría el pozo y abrevó a las ovejas de Labán. Este acto de fuerza y disposición fue un símbolo del amor que estaba naciendo en su corazón, un amor que se expresaría a través de acciones desinteresadas y sacrificios a lo largo de los años. Este encuentro no fue casual, fue providencial, guiado por la mano de Dios, quien tenía un propósito eterno para ambos. La disposición de Jacob. Desde el primer momento, Jacob dejó claro que estaba dispuesto a darlo todo por Raquel. Cuando Labán, el padre de Raquel, le preguntó qué salario deseaba por trabajar en sus tierras, Jacob respondió sin dudar: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Génesis 29, 18. Este ofrecimiento reveló la profundidad de su amor y su disposición a esperar pacientemente. El tiempo que Jacob trabajó por Raquel no fue fácil. Enfrentó largas jornadas, el cansancio del trabajo físico y la espera constante de estar finalmente unido a ella. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que los 7 años le parecieron como pocos días, porque la amaba. Génesis 29, 20. Este pasaje ilustra cómo el amor verdadero puede transformar el sacrificio en gozo y la espera en esperanza. Pero la historia no terminó ahí. Después de los 7 años, Jacob fue engañado por Labán, quien le entregó a Lea, la hermana mayor de Raquel, como esposa. Este acto de engaño fue un golpe devastador para Jacob, pero su amor por Raquel no disminuyó. Sin vacilar, Jacob aceptó trabajar otros 7 años más para poder casarse con ella. 14 años de servicio demostraron que su devoción era inquebrantable y que el amor verdadero no se rinde ante los obstáculos. Reflexión. Este capítulo de la vida de Raquel y Jacob nos deja profundas lecciones sobre el amor, la paciencia y el sacrificio.
nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento pasajero, sino una decisión que requiere compromiso, perseverancia y fe. Jacob no solo mostró su amor por Raquel a través de palabras, sino también a través de sus acciones constantes y su disposición a enfrentar cualquier desafío por ella. Además, este relato destaca cómo los encuentros providenciales pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Lo que parecía ser un día ordinario para Raquel, cuidando las ovejas de su padre, se convirtió en el inicio de una historia que impactaría generaciones. Este encuentro nos recuerda que Dios tiene el control de nuestras vidas y que su plan se cumple incluso en los detalles más cotidianos. Finalmente, la historia del encuentro en el pozo es un reflejo del amor divino, un amor que está dispuesto a esperar, a sacrificarse y a entregarse completamente. Al reflexionar sobre este capítulo, somos inspirados a cultivar esas mismas virtudes en nuestras relaciones, confiando en que Dios puede transformar el sacrificio y la espera en una bendición eterna. Capítulo 2. La rivalidad con Lea. La historia de Raquel y Lea es un relato complejo de amor, celos, dolor y redención. Dos hermanas, un mismo esposo y las tensiones que surgieron de esta inusual dinámica familiar forman el núcleo de este capítulo, que revela tanto los desafíos humanos como las oportunidades de crecimiento espiritual. El matrimonio complicado. La rivalidad entre Raquel y Lea comenzó con un acto de engaño. Labán, el padre de ambas, manipuló las circunstancias para casar primero a su hija mayor, Lea, con Jacob, a pesar de que él había trabajado 7 años específicamente por Raquel. Este engaño no solo afectó a Jacob, quien se sintió traicionado, sino también a las dos hermanas. Raquel, quien amaba profundamente a Jacob, se vio obligada a compartirlo, mientras que Lea, quien buscaba amor y aceptación, quedó atrapada en un matrimonio donde no era la escogida del corazón. Este arreglo matrimonial trajo inevitablemente conflictos. Jacob favorecía claramente a Raquel, lo que dejaba a Lea en una posición de rechazo constante. Por otro lado, Raquel, aunque era amada, enfrentaba su propio sufrimiento debido a su incapacidad inicial para tener hijos. Esta dinámica de favoritismo, celos y deseos no cumplidos marcó la relación entre las hermanas y creó una atmósfera de competencia constante. Celos y competencia. Uno de los aspectos más dolorosos de la rivalidad entre Raquel y Lea fue la competencia en torno a la maternidad. En la cultura de la época, tener hijos era visto como una señal de bendición divina y como una manera de asegurar el legado familiar. Lea, quien fue capaz de concebir rápidamente, nombró a sus hijos expresando su dolor y su esperanza de ganarse el amor de Jacob. Con cada hijo que nacía, Lea deseaba que Jacob la mirara con más afecto y atención. Raquel, por otro lado, experimentó una profunda frustración y desesperación al ser estéril. En Génesis 30:1, Raquel le dice a Jacob, «Dame hijos, o si no, me muero». Este grito de angustia revela la intensidad de su sufrimiento. A pesar de ser la esposa amada, Raquel sentía que su valor estaba en juego debido a su incapacidad para tener hijos, lo que alimentaba aún más la tensión con su hermana. La competencia entre las hermanas no se limitó solo a la maternidad. Raquel y Lea recurrieron a medidas extremas para superar sus limitaciones. Raquel ofreció su sierva Bilhá a Jacob para que pudiera tener hijos en su nombre, y Lea hizo lo mismo con su sierva Zilpa cuando dejó de concebir. Esta estrategia, aunque culturalmente aceptable en ese tiempo, complicó aún más la dinámica familiar, añadiendo más hijos y más tensión al círculo ya fracturado. Reflexión. Aunque la rivalidad entre Raquel y Lea fue dolorosa y frecuentemente llena de conflictos, también nos ofrece valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la gracia divina. En primer lugar, su historia refleja cómo las comparaciones y los celos pueden dañar relaciones cercanas. Ambas hermanas vivieron atrapadas en una dinámica de competencia que las alejaba del gozo que podían haber encontrado al apoyarse mutuamente en sus roles únicos. Sin embargo, a través de estas luchas, Dios mostró su capacidad para obrar incluso en medio de situaciones imperfectas. Lea, quien se sintió rechazada y no amada, fue bendecida con hijos que se convertirían en las tribus de Israel, incluyendo a Judá, la línea del Mesías. Raquel, aunque tuvo que esperar mucho tiempo, finalmente dio a luz a José, quien sería un instrumento clave en la preservación de Israel, y a Benjamín, quien completaría el número de las tribus. La historia de Raquel y Lea también nos recuerda que los conflictos familiares no son el final de la historia. Dios utiliza incluso nuestras rivalidades,
errores y dolores para cumplir su propósito. Al reflexionar sobre este capítulo, somos llamados a considerar cómo nuestras propias relaciones pueden ser transformadas por la gracia divina. Finalmente, este relato nos invita a buscar reconciliación y a confiar en el tiempo de Dios. Raquel y Lea, aunque enfrentaron muchos conflictos, fueron parte integral del plan eterno de Dios para su pueblo. Esto nos anima a rendir nuestras luchas personales y familiares ante Dios, confiando en que Él puede traer propósito y redención incluso en las situaciones más complicadas. Capítulo 3. La lucha de Raquel por la maternidad. La maternidad en la vida de Raquel es una de las historias más conmovedoras en las Escrituras, reflejando el deseo profundo, la espera paciente y la intervención divina. A través de su lucha, podemos ver cómo Dios obra en los momentos de mayor angustia, respondiendo a las súplicas en su tiempo perfecto. El deseo de ser madre. Desde el momento en que Jacob se casó con Raquel, su amor por ella fue evidente. Sin embargo, a pesar de ser la esposa preferida de Jacob, Raquel enfrentó una lucha que marcó profundamente su vida, la esterilidad. En una cultura donde la maternidad no solo era deseada, sino considerada una señal de bendición y estatus, la incapacidad de Raquel para concebir la sumergió en un dolor intenso. En Génesis 30:1, se revela la desesperación de Raquel cuando exclama a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Estas palabras muestran no solo su anhelo por ser madre, sino también la presión emocional y cultural que enfrentaba. Su dolor fue agravado al observar cómo Lea, su hermana y rival, daba a luz repetidamente, incrementando la sensación de frustración y comparación. Raquel recurrió a estrategias humanas en su desesperación. Ofreció a su sierva Bilhá como madre sustituta para tener hijos en su nombre. Bilhá dio a luz a Dan y Neftalí, lo que trajo algo de consuelo temporal a Raquel, pero no logró llenar completamente su vacío. Este acto reflejó el deseo de Raquel por alcanzar su sueño a cualquier costo, incluso si eso significaba depender de soluciones humanas en lugar de esperar en el tiempo de Dios. La intervención divina. A pesar de los años de espera y angustia, Dios no olvidó a Raquel. En Génesis 30:22, leemos: «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos». Esta declaración es profundamente significativa porque nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando parece que la respuesta está retrasada. Raquel finalmente dio a luz a José, cuyo nombre significa «Dios me ha quitado mi afrenta». Génesis 30:23. Este momento marcó un giro en su vida, trayendo gozo y esperanza a su corazón. José no solo fue el hijo tan esperado, sino que también llegó a jugar un papel fundamental en la historia de Israel, convirtiéndose en un líder sabio y un salvador para su familia en tiempos de hambre. Años después, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín. Sin embargo, el parto fue difícil, y Raquel falleció poco después de dar a luz. En su último aliento, ella lo llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero Jacob lo renombró Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este acto no solo reflejó el amor de Jacob por Raquel, sino también el deseo de preservar un legado de esperanza a través del nombre de su hijo. Reflexión. La lucha de Raquel por la maternidad es un recordatorio de que las pruebas más profundas de la vida pueden convertirse en escenarios donde la gracia y la fidelidad de Dios se revelan con mayor claridad. Aunque el dolor de la espera puede parecer interminable, Dios siempre obra en su tiempo perfecto. La historia de Raquel nos enseña varias lecciones espirituales. La paciencia en el sufrimiento. A pesar de su desesperación, Raquel continuó buscando a Dios, mostrando que incluso en momentos de duda, nuestra fe puede mantenerse viva. El valor de depender de Dios. Aunque Raquel intentó tomar el control de su situación mediante métodos humanos, la respuesta definitiva llegó cuando Dios intervino directamente. Esto nos anima a confiar en la soberanía divina en lugar de depender exclusivamente de nuestras propias fuerzas. El propósito en medio del dolor. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, jugaron roles fundamentales en la historia de Israel. A través de su sufrimiento, Dios estaba preparando un propósito eterno que iba más allá de su comprensión inmediata. Finalmente, la historia de Raquel también nos muestra que, aunque las respuestas de Dios a nuestras oraciones pueden no llegar de la manera o en el tiempo que esperamos, su plan siempre es bueno y está lleno de propósito. Incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, podemos confiar en que Dios escucha nuestras súplicas, camina con nosotros en el dolor y obra para traer gozo y redención a nuestras vidas.
A medida que reflexionamos sobre la vida de Raquel, somos invitados a rendir nuestras luchas personales a Dios, confiando en que Él está trabajando incluso en medio de nuestras lágrimas. La lucha de Raquel por la maternidad no solo es una historia de sufrimiento, sino también un testimonio del amor redentor de Dios y de su fidelidad para cumplir sus promesas. Capítulo 4. Madre de José y Benjamín. La maternidad de Raquel está profundamente entrelazada con el propósito eterno de Dios para su pueblo. A través del nacimiento de sus hijos, José y Benjamín, no solo se cumplió el deseo más profundo de Raquel, sino que también se inició una línea de eventos que marcarían la historia de Israel. Este capítulo examina su papel como madre y el impacto eterno que tuvo su fe, sacrificio y devoción. El nacimiento de José, una señal de la gracia de Dios. Después de años de espera y angustia, el nacimiento de José marcó un momento de profunda alegría y gratitud en la vida de Raquel. En Génesis 30, 23 y 24, ella expresó: Dios ha quitado mi afrenta y nombró a su hijo José, que significa que añada Jehová otro hijo. Este nombre no solo reflejó su gratitud por la bendición recibida, sino también su fe en que Dios continuaría obrando en su vida. José fue el hijo tan esperado, nacido del gran amor entre Jacob y Raquel. Este niño no solo trajo alegría personal a su madre, sino que también se convirtió en una figura central en los planes de Dios para la nación de Israel. José, a través de su sabiduría, carácter y fidelidad, desempeñó un papel crucial al salvar a su familia y a toda una nación durante una hambruna devastadora. Raquel no vivió para ver el alcance completo del impacto de José, pero su amor y fe plantaron las semillas de un futuro glorioso. Su maternidad nos recuerda que las bendiciones que Dios nos concede tienen un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata, impactando a las generaciones futuras de maneras que quizás nunca imaginemos. El sacrificio al dar a luz a Benjamín. El nacimiento de Benjamín, el segundo hijo de Raquel, estuvo marcado tanto por la alegría como por el dolor. Durante el parto, Raquel enfrentó complicaciones graves que llevaron a su muerte. Antes de morir, ella nombró a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, Jacob, en un acto de amor y esperanza, lo renombró Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este cambio reflejó el deseo de Jacob de honrar a Raquel y preservar su legado de amor y devoción en su familia. El sacrificio de Raquel al dar a luz a Benjamín no solo nos habla de la profundidad del amor materno, sino también de la naturaleza redentora del sacrificio. Aunque su vida terrenal terminó, el impacto de su sacrificio continuó a través de sus hijos. Benjamín se convirtió en el ancestro de una de las 12 tribus de Israel, llevando adelante el legado de su madre. Raquel fue enterrada cerca de Belén, y su tumba se convirtió en un símbolo de amor y dolor. Su historia sigue siendo recordada como una de devoción y entrega, inspirando a generaciones a valorar el sacrificio y la fe en los momentos más desafiantes de la vida. Reflexión: un legado eterno de fe y devoción. La vida y la maternidad de Raquel son una muestra del impacto duradero que una madre puede tener en el destino de generaciones futuras. Aunque enfrentó desafíos profundos, su fe y amor dejaron una huella imborrable en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios. El impacto de la maternidad, a través de José y Benjamín, Raquel dejó un legado que trascendió su vida. Su historia nos recuerda que las madres tienen un papel único y vital en moldear el carácter y el propósito de sus hijos, incluso en medio de las pruebas. El poder del sacrificio. La muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín simboliza el sacrificio supremo de una madre. Este acto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor incondicional, que está dispuesto a entregarlo todo por el bienestar de los demás. La esperanza en el propósito de Dios. Aunque Raquel no vivió para ver el impacto total de sus hijos, su vida nos enseña a confiar en que Dios obra a través de nuestras experiencias, incluso aquellas marcadas por el dolor. Su historia nos anima a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones de fe y amor pueden tener un impacto que va más allá de nuestra propia vida. Finalmente, la historia de Raquel como madre nos inspira a valorar los sacrificios de quienes nos han precedido y a reconocer cómo Dios puede usar nuestras luchas y triunfos para cumplir su propósito eterno. Su vida es un recordatorio de que el amor, la fe y la devoción tienen el poder de transformar generaciones y de reflejar la gracia divina en medio de las pruebas de la vida. Capítulo 5. Lecciones espirituales de la vida de Raquel. La vida de Raquel, como se relata en las Escrituras, está llena de desafíos emocionales, luchas internas y momentos de profunda fe.
Aunque su camino estuvo marcado por el dolor, también reflejó una perseverancia y una devoción que continúan inspirando a creyentes hoy en día. Este capítulo analiza las lecciones espirituales más importantes que podemos extraer de su vida, animándonos a aplicar esos principios en nuestras propias experiencias. El valor de la perseverancia. Raquel enfrentó años de esterilidad, una situación que en su contexto cultural era vista como una gran aflicción personal y social. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias, ella no se rindió en su deseo de ser madre. Su perseverancia la llevó a clamar fervientemente a Dios, buscando en él la respuesta a sus anhelos más profundos. Esta perseverancia no solo se reflejó en su deseo de maternidad, sino también en su relación con Jacob. Aunque su amor por Jacob fue evidente y correspondido, su matrimonio estuvo rodeado de desafíos debido a la dinámica familiar y la rivalidad con su hermana Lea. A pesar de estas dificultades, Raquel continuó mostrando amor y dedicación, demostrando que el verdadero amor soporta pruebas y obstáculos. La historia de Raquel nos recuerda que la perseverancia no significa ignorar el dolor o negar nuestras luchas, sino confiar en que, al seguir adelante con fe, Dios puede transformar nuestras dificultades en testimonios de su fidelidad. La importancia de confiar en los planes de Dios. Uno de los aspectos más profundos de la historia de Raquel es cómo sus experiencias reflejan los misteriosos pero perfectos planes de Dios. Durante muchos años, Raquel sufrió el dolor de no poder concebir, mientras veía a su hermana Lea tener hijos uno tras otro. Este periodo de espera fue seguramente difícil y desalentador, pero también fue un tiempo en el que Dios estaba trabajando detrás de escena. Cuando finalmente Dios le permitió concebir a José, Raquel experimentó la alegría de ver su fidelidad en acción. Aunque no vivió para ver cómo su hijo José sería usado por Dios para salvar a su familia y a toda una nación, su vida es un testimonio de cómo los planes de Dios siempre son mayores que nuestra perspectiva limitada. Esta lección es especialmente relevante para nosotros hoy. A menudo, cuando enfrentamos desafíos o tiempos de espera, nos cuesta entender por qué Dios permite ciertas cosas. Sin embargo, la historia de Raquel nos anima a confiar en que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas, incluso cuando su obra no es inmediatamente visible. Reflexión, fe y confianza en medio de los desafíos. La vida de Raquel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a considerar cómo podemos enfrentarlas con fe y confianza en Dios. Aquí hay 3 reflexiones clave que podemos aplicar. Aceptar el proceso de Dios. La vida de Raquel nos enseña que los tiempos de espera y dificultad no son castigos, sino oportunidades para crecer en nuestra dependencia de Dios. Al igual que Raquel clamó a Dios en medio de su esterilidad, podemos acudir a Él con nuestras necesidades, sabiendo que Él escucha y responde en su tiempo perfecto. La fidelidad de Dios es constante. Aunque Raquel enfrentó desafíos emocionales y familiares, Dios nunca la abandonó. Él vio su dolor y, a su debido tiempo, le concedió las bendiciones que ella tanto anhelaba. Esto nos recuerda que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa verdad. El impacto de nuestras vidas trasciende el presente. Raquel pudo haber sentido que su vida terminó demasiado pronto, especialmente al morir al dar a luz a Benjamín. Sin embargo, su influencia continuó a través de sus hijos, especialmente José, cuya vida fue fundamental para el cumplimiento del propósito de Dios para Israel. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones hoy pueden tener un impacto eterno, incluso si no somos capaces de verlo en este momento. Conclusión. Las lecciones espirituales de la vida de Raquel son un recordatorio poderoso de cómo la fe, la perseverancia y la confianza en Dios pueden transformar incluso las circunstancias más desafiantes. A través de sus experiencias, Raquel nos enseña a perseverar en el amor, a confiar en los planes de Dios y a enfrentar los desafíos con una perspectiva eterna. Su historia nos invita a vivir con la certeza de que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande y glorioso para nuestras vidas. Al igual que Raquel, podemos encontrar consuelo y esperanza al saber que nuestro amor, fe y sacrificio no son en vano, sino que forman parte de un plan divino que trasciende nuestras vidas. Conclusión, el legado de Raquel. La vida de Raquel, aunque breve y llena de desafíos, deja una huella profunda y duradera en la narrativa bíblica y en nuestras propias reflexiones espirituales. Su historia, relatada con honestidad en las Escrituras, nos invita a reconocer que las pruebas más difíciles pueden ser el terreno donde Dios obra sus propósitos más grandes.
Raquel enfrentó una vida marcada por el amor profundo, la rivalidad familiar, la espera prolongada y, finalmente, el sacrificio. Cada aspecto de su viaje refleja las complejidades de la experiencia humana, pero también muestra cómo Dios puede transformar esas complejidades en un testimonio de su fidelidad y amor eterno. Una inspiración en medio de los desafíos. Para quienes enfrentan dificultades familiares o rivalidades, Raquel ofrece un modelo de perseverancia y fe. A pesar de la rivalidad con Lea y los sentimientos de celos y dolor, Raquel continuó amando profundamente, luchando por su lugar en la familia y buscando a Dios con un corazón sincero. Del mismo modo, aquellos que enfrentan largos periodos de espera pueden encontrar consuelo en su historia. La esterilidad de Raquel no fue solo una lucha personal, sino también una carga cultural y social. Sin embargo, en medio de su dolor, ella mostró la importancia de clamar a Dios y esperar en su tiempo perfecto. Cuando finalmente fue bendecida con hijos, esa espera tomó un nuevo significado. José y Benjamín no solo fueron una respuesta a sus oraciones, sino también parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Dios transforma el dolor en propósito. Raquel nos recuerda que el dolor nunca es el capítulo final de la historia cuando Dios está involucrado. Su sacrificio al dar a luz a Benjamín, aunque trágico, marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. A través de sus hijos, especialmente de José, su legado se extendió no solo a su familia, sino a toda una nación. Este hecho nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro propio dolor puede ser transformado por Dios en algo significativo. Aunque las pruebas que enfrentamos pueden parecer insuperables, la historia de Raquel nos asegura que Dios siempre tiene un propósito más grande y eterno para nuestras vidas. El llamado al amor, la fe y la devoción. El amor de Raquel, tanto por Jacob como por sus hijos, es un recordatorio del poder del amor sacrificial. Su devoción hacia su familia y su confianza en Dios nos desafían a vivir con un amor incondicional y una fe que no se tambalee, incluso en los momentos más difíciles. Su historia también subraya la importancia de la devoción a Dios como el ancla en tiempos de incertidumbre. Al igual que Raquel buscó a Dios en medio de sus luchas, nosotros también podemos encontrar en él la fuerza para enfrentar nuestras propias dificultades. Una invitación a reflexionar. Este audiolibro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos: ¿cómo podemos perseverar en el amor y la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos? ¿Estamos dispuestos a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos? ¿Cómo podemos convertir nuestro dolor en un testimonio de la gracia y fidelidad de Dios? Un legado eterno. El legado de Raquel no se limita a su papel como esposa y madre. Su vida es un testimonio de que, incluso en medio de las pruebas, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito eterno. Su amor y fe dejaron una marca imborrable, no solo en su familia inmediata, sino en la historia redentora de la humanidad. Así como Raquel, podemos vivir con la certeza de que nuestras vidas, cuando están entregadas a Dios, tienen un propósito eterno. Su historia nos inspira a abrazar el amor, la fe y la devoción como herramientas poderosas para caminar en los planes de Dios y dejar un legado que trascienda nuestras propias vidas.